Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien y espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo lo estoy. Y espero que le deis me gusta a los vídeos y os suscribáis, por favor, porque es la única manera que tengo de saber si seguir creando contenido o no. Hoy hablamos de un tema apasionante. Un episodio olvidado de la Edad Media. El título sería de esta manera: Iván Cassi y la rebelión sufí, un episodio olvidado de la Edad Media ibérica, o de la Edad Media de la península ibérica. Introducción. La historia de la península ibérica durante la Edad Media ha estado dominada por los grandes relatos de la Reconquista, la lucha entre cristianos y musulmanes y la llegada de los almorávides y almohades. Sin embargo, entre estos grandes acontecimientos existen episodios menos conocidos, como el que conté en el vídeo anterior, que revelan la complejidad de la política, la cultura y la sociedad andalusí. Uno de estos episodios es la historia de Iván Cassi, un líder musulmán que desafió el dominio almorávide, utilizó el sufismo como herramienta de legitimidad y tejió alianzas con los cristianos. Su vida, marcada por la traición y el idealismo, nos permite entender las tensiones internas de Al-Ándalus y la interacción fluida entre los distintos actores de la época. A lo largo de este vídeo exploraremos el contexto en el que se desarrolló la rebelión de Iván Cassi, su papel como líder religioso y político, las estrategias que empleó para consolidar su poder, su alianza con Alfonso I de Portugal, su trágico desenlace y el impacto de su legado en la historia medieval ibérica. El contexto histórico: Al-Ándalus en el siglo XII. Para comprender la historia de Iván Cassi es fundamental situarla en el contexto del siglo XII. En esta época, Al-Ándalus se encontraba en un periodo de gran inestabilidad. Tras la fragmentación del Califato de Córdoba en el siglo XI, los pequeños reinos de Taifa luchaban entre sí y en contra de los reinos cristianos del norte. La llegada de los almorávides, una dinastía bereber procedente del Magreb, supuso una unificación temporal bajo un gobierno teocrático y militarista. Aunque los almorávides lograron frenar el avance cristiano durante varias décadas, su rígida interpretación del Islam y su falta de adaptación a la sociedad andalusí generaron un creciente descontento. Por otro lado, en el norte de la península, los reinos cristianos avanzaban en su expansión territorial. Portugal, bajo el liderazgo de Alfonso I, se encontraba en proceso de consolidación como reino independiente tras la batalla de Eurique en 1129. En este escenario de conflictos y cambios surgieron figuras como Iván Cassi, que vieron la oportunidad de desafiar el dominio almorávide y ofrecer una alternativa basada en una interpretación más flexible del Islam. Iván Cassi, líder, guerrero y místico. Iván Cassi era un ferviente seguidor del sufismo, una corriente mística del Islam que promovía la introspección, la espiritualidad y la búsqueda de una conexión directa con Dios. Sin embargo, más allá de su faceta religiosa, también era un hábil político y estratega militar. Su ascenso comenzó cuando organizó una revuelta
en la región del Algarve, en el sur de Portugal, logrando movilizar a comunidades descontentas con el dominio almorávide. El liderazgo de Iván Casi no solo se basó en su carisma personal, sino en su capacidad para combinar el discurso religioso con el pragmatismo político. Presentó su rebelión como un movimiento de purificación espiritual y justicia social, lo que le permitió ganar el apoyo de diversos sectores de la sociedad andalusí, desde campesinos hasta miembros de la aristocracia local. Además, supo aprovechar las rivalidades entre los distintos líderes musulmanes para consolidar su posición. La alianza con Alfonso I de Portugal. Uno de los aspectos más sorprendentes de la historia de Iván Casi fue su alianza con Alfonso I de Portugal, en un contexto donde las guerras entre musulmanes y cristianos eran frecuentes. Esta colaboración podría parecer contradictoria. Sin embargo, en la Edad Media, la política solía estar marcada por la conveniencia más que por la ideología religiosa. Tanto Iván Casi como Alfonso I compartían un enemigo común, los almorávides. Para el monarca portugués, apoyar la rebelión de Iván Casi significaba debilitar el poder musulmán en la región y consolidar sus propias conquistas. Para Iván Casi, la alianza proporcionaba un respaldo militar que le permitía enfrentarse a los almorávides con mayores garantías de éxito. Este tipo de acuerdo entre musulmanes y cristianos no eran inusuales en la época y reflejan la complejidad de las relaciones políticas medievales. Por eso la Edad Media en la península ibérica no solo podemos hablar de la batalla de los grandes reyes o de los grandes reyes en sí, sino que hay muchos episodios que son también importantes, como este. El desenlace, traición y muerte de Iván Casi. A pesar de sus éxitos iniciales, Iván Casi no pudo mantener su dominio durante mucho tiempo. Su creciente poder generó recelos entre otros líderes musulmanes, quienes veían en él una amenaza para sus propias ambiciones. En 1151 fue traicionado y asesinado por uno de sus antiguos aliados, Iván Wazir, un gobernante que había sido colaborador en las primeras etapas de la rebelión, pero que finalmente decidió deshacerse de él para consolidar su propio poder. La muerte de Iván Casi marcó el fin de su movimiento y su territorio fue rápidamente absorbido por otras fuerzas en pugna. Sin embargo, su lucha no fue en vano, ya que contribuyó a debilitar el dominio almorávide en Al-Ándalus y a preparar el terreno para la posterior llegada de los almohades, una nueva dinastía bereber que impondría una ortodoxia aún más estricta. Conclusión: un legado olvidado. La historia de Iván Casi es un testimonio de las dinámicas cambiantes y las luchas del poder en la península ibérica medieval. Su intento de crear un gobierno basado en el sufismo, su capacidad para forjar alianzas inesperadas y su trágico final nos recuerdan que la Reconquista no fue simplemente un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, sino un periodo de intrigas, alianzas, conflictos internos y luchas ideológicas dentro del propio mundo islámico. El caso de Iván Casi también nos permite reflexionar sobre cómo los relatos históricos han sido moldeados por narrativas dominantes, es lo que he dicho anteriormente, mientras que las grandes batallas y los líderes más conocidos han sido ampliamente estudiados. Figuras como Iván Casi han quedado relegados a un segundo plano. Recuperar su historia no solo nos ayuda
a comprender mejor el pasado de la península ibérica, sino que también nos invita a cuestionar las simplificaciones con las que a menudo interpretamos la historia medieval de la península ibérica en este caso. Así, Iván Cassis representa un ejemplo de cómo la historia no solo es una lucha entre dos bandos claramente definidos, sino un entramado de intereses, ideologías y estrategias en constante evolución. Y esto se puede aplicar a todo. Y lo repito. Así, Iván Cassis representa un ejemplo de cómo la historia no es solo una lucha entre dos bandos claramente definidos, sino un entramado de intereses, ideologías y estrategias en constante evolución. Su legado, aunque olvidado por muchos, sigue siendo un reflejo de la complejidad del mundo medieval y de la riqueza de la historia de Al-Ándalus. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os suscribáis a este humilde canal, porque está un poco paradito. Un saludo.